todas las actividades de un ataque de penetración o un ataque hacking se desarrollan por parte de gente ética, de profesionales éticos, con base en unas fases. O sea que tenemos o manejamos una metodología porque pues como lo dice la diapositiva es mejor planear que divagar. Es mejor planear las cosas y realizar las tareas de manera organizada y procedimental que empezar a divagar por ahí utilizando herramientas, probándolas una vez, probándolas dos veces, dañando sistemas informativos, robando información y de esta manera realizar o caer en problemas y tareas no lícitas. Entonces, si vemos, encontramos que dentro de todos los procedimientos que desarrollaría una persona ética o un ethical hacking se encuentran las tareas de footprinting como primera fase, scanning e enumeración, y a estas tres se les llamaría las fases del preataque. Después pasaríamos a ganar el acceso al sistema por medio de alguna forma identificada, alguna vulnerabilidad que podamos explotar. Escalaríamos seguidamente los privilegios para llegar a tener control del sistema con un usuario con privilegios de system o de administrador y poder empezar a realizar un pilfering, empezar a realizar en el momento en que se desarrolle robo de información, se pueden desarrollar tareas de investigación, monitoreo, etcétera, y posteriormente pasar a cubrir huellas, a tapar las huellas que hemos dejado de nuestra penetración, de nuestro hackeo, y posiblemente en algunas ocasiones poder llegar a instalar backdoors para poder nuevamente ganar acceso de manera controlada y tener ya un dominio total del sistema, o generar definitivamente después de ganar el acceso una denegación de servicio que pueda permitir al sistema ser tumbado o ser parado en algún momento. Es importante que conozcamos qué pasa con cada una de estas etapas. Entonces, si hablamos de la fase de reconocimiento, estaríamos hablando de las fases del preataque, donde se involucran las etapas de footprinting, de scanning y de enumeración, como lo vemos en la diapositiva. Pues vamos a hacer una pequeña explicación de lo que hace cada una. Entonces, la fase de footprinting se divide en dos. La fase del reconocimiento pasivo, el cual recolecta información del objetivo sin que éste conozca o se dé cuenta. Por ejemplo, realizar una búsqueda de toda la información de empleados en las páginas web de la compañía, en información que podamos encontrar en algunos buscadores, etcétera. O la fase de reconocimiento activo, que es ya la exploración de la red, de los equipos, de los servicios, y que puede también llegar a generar controles sobre las medidas de seguridad implementadas. Pero este proceso aumentaría la posibilidad de pronto de ser capturado en caso de que algún delincuente informático esté desarrollando esta tarea. Aquí se tiene ya la posibilidad en la generación de este footprinting de tener datos adquiridos de diferentes maneras para poder posteriormente identificar vulnerabilidades en cuanto a servicios, identificar los medios por donde se podría ingresar para poder atacar el objetivo. Entonces existen muchas técnicas que podemos nosotros llegar a desarrollar para esta tarea de reconocimiento. Aquí en la fase número 1 ya pasamos a definir el objetivo, que sería el tema de scanning y de enumeración. En la fase de enumeración o de scanning sería la fase del preataque, como lo he comentado anteriormente, y en esta fase del preataque aquí lo que hacemos es definir el objetivo que se va a atacar y los diferentes puntos que podemos llegar a controlar de este objetivo. Entonces se encuentra esto entre las primeras fases que un hacker tiene como reto en su mente y que es visualizar completamente el objetivo. Estas son la parte de lo que denominaríamos las fases del preataque. En esta fase ya tenemos una información o recolectaríamos información importante del objetivo, como por ejemplo localización de direcciones IP, hacer comprobación de las máquinas que se encuentren activas en el objetivo, descubrir puertos abiertos, puntos de acceso, tratar de detectar qué sistemas operativos tiene el objetivo internamente en su infraestructura,
descubrir los servicios sobre los cuales esos puertos se encuentran abiertos y que estén funcionando, y hacer básicamente un delineado bien interesante del mapa de la red que tenemos. Acompañado esto de lo que es la fase de scanning, donde, como lo digo, buscamos puertos, identificamos vulnerabilidades, y en la parte de enumeración llegamos ya a tener una, digámoslo así, idea bien importante de identificar las cuentas de usuario administrativos, los usuarios normales del sistema, ya empezar a enumerar o a conocer información en detalle por medio de algunas herramientas que podemos manejar, y después de conocer esta información de los usuarios, llegar a identificar vulnerabilidades de esos servicios que hemos escaneado y que hemos identificado en la fase de footprinting y scanning, y que aquí podemos llegar a aprovechar e identificar las vulnerabilidades por donde podríamos llegar a penetrar o ganar el acceso. Que básicamente ganar el acceso sería la siguiente fase en que nos encontraríamos, donde esta se inicia con la aplicación de algunas técnicas de craqueo de password, de contraseñas, de tratar de ingresar al sistema, romper los niveles de validación de usuarios, de poder ingresar a las diferentes áreas del sistema, y las cuales se pueden realizar de manera online, o sea, realizando test vivos con herramientas especializadas. Hablemos de pronto de Hydra, como puede ser alguna de ellas, donde utilizamos técnicas de diccionario para poder identificar todo lo que tiene que ver con las claves y los usuarios para la penetración. O también podríamos realizarlo de manera offline, obteniendo archivos donde se puedan llegar a almacenar contraseñas encriptadas y correrle algunos diccionarios o algunas técnicas de desencriptado de fuerza bruta o de criptoanálisis, y que para ello podrían servirnos para la identificación completa. Pues estaríamos hablando de pronto de alguna herramienta como el caso de Caín y Abel, lo cual esto pues nos generaría en el caso de sistemas Windows tener un control de la SAM, o en el caso de Linux tener un control de los archivos donde se guardan los usuarios y sus contraseñas. Este sería el acceso, el proceso de llegar, de conocer y de romper los esquemas de validación y de autenticación en los diferentes sistemas que nos puedan permitir conocer y penetrar o acceder al sistema por algunas de esas partes. Posteriormente estaríamos hablando del escalar privilegios. Como lo decía anteriormente, en esta etapa ya se tendría uno que contar con un usuario válido para ingresar al sistema, y el cual puede tener algunos permisos mínimos, como en algunas ocasiones podríamos llegar a validarnos como un usuario administrador. Pero si suponemos que tenemos permisos mínimos, esta razón debe ser válida y debe ser la suficientemente necesaria para realizar una escalación de privilegios, o simplemente añadirle permisos o derechos a la cuenta del usuario con la cual hemos logrado ingresar a nuestro sistema. La idea de esto es que nos volvamos administradores del sistema para hacer instalación o ejecutar aplicaciones o realizar cualquiera de las actividades o tareas que ya nosotros necesitemos. En algunas ocasiones, algunos delincuentes desarrollan inyecciones de código, inyecciones de malware, inyecciones de programas que permitan lograr que ellos tengan algún tipo de beneficio, lucro personal. Este sería básicamente el tema de cómo podemos llegar a lograr penetrar un sistema. Finalmente, realizar la cobertura de las huellas que hemos dejado, cambiando logs del sistema, cambiando algunas fechas, cambiando algunos tamaños de archivos, disfrazando archivos. Serían algunas de las formas que podríamos nosotros utilizar para poder limpiar pistas y permitir que los administradores del sistema no nos identifiquen o no identifiquen el ataque que hemos realizado. Esto es básicamente, a grandes modos, y algo que vamos a ver a lo largo del curso, que tiene que ver con las fases de lo que un atacante puede desarrollar. Pero después de las fases es importante que nosotros, como ethical hackers, como personas dedicadas a la seguridad de la información de manera ética, conozcamos cuáles son los tipos de ethical hacking que podemos desarrollar.
Entonces podemos ser contratados por algún tipo de empresa para poder desarrollar técnicas de penetración o aplicar técnicas de penetración sobre redes remotas, sobre redes locales o utilizando técnicas de marcación de red remota por medio de líneas telefónicas que en algún momento en la historia que hemos de conocer del tema del hacktivismo de los antiguos hackers pueden llegarse a llamar los famosos freakers, los que aprovechaban las líneas telefónicas y los pulsos de telefonía que se han sido desarrollados por las compañías de comunicaciones para vulnerar este tipo de infraestructura. También tenemos tipos de ethical hacking donde hacemos análisis de los accesos físicos a las zonas de las compañías o donde se encuentren los equipos para precisamente evitar el robo de estas máquinas de manera física. La entrada física a los sistemas es otra de las actividades que tenemos que identificar como tipos de ethical hack, donde nosotros vamos a investigar y a tratar de identificar, como decía, vulnerabilidades y finalmente hacer estudios de ingeniería social, donde veremos más adelante que se aprovechan los recursos y las capacidades que tenemos las personas para ganar confianza de las demás y de esta manera, utilizando técnicas de ingeniería inversa o técnicas de ingeniería social inversa, obtener información que nos pueda servir para realizar nuestro ataque. Serían estas algunas de las características que podemos denotar de lo que son los tipos de ethical hack.